Este es el caso número 2. Voy a cerrar nuevamente el chat y voy a leerlo y a lanzar las encuestas. Esta es una mujer de 50 años que viene a urgencias por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho desde hace 12 horas. El dolor es constante, intenso, asociado a náuseas, vómito y fiebre de 38,5 grados centígrados desde hace 8 horas, además de un episodio de orina color oscura. Signos vitales: tiene presión arterial de 125 sobre 80, cardíaca de 110, respiratoria 20, temperatura de 38,3, y en la exploración física tiene ictericia en piel y escleras, dolor significativo a la palpación del cuadrante superior derecho, morfi negativo. En sus laboratorios destacan 14.800 leucos con 85% de neutros, bilis totales de 6,8 con directa de 5,4, fosfatasa de 350, ALT de 140, AST de 130, y le hacen un ultrasonido de abdomen que muestra dilatación de la vía biliar común eh, hasta 12 milímetros y cálculo de 8 milímetros en su porción distal. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de esta paciente? Las opciones son: A, colecistectomía laparoscópica de urgencia; B, administración de antibióticos intravenosos y colocación de sonda nasogástrica; C, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con extracción del cálculo; y D, observación y manejo sintomático con analgesia. Vamos a ver la encuesta, vamos a darles un minuto para responder. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dicen ahora: ¿cuál es la complicación más frecuente que puede surgir tras realizar una CEPRE? Y las opciones son: perforación de la vía biliar, sangrado masivo del esfínter de Oddi, pancreatitis aguda y formación de un absceso hepático. Vamos a ver la encuesta, a ver qué opinan. Ujú. Un minuto. Complicación de CEPRE. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dicen: ¿cuál de las siguientes indicaciones justificaría una colecistectomía en esta paciente? Colelitiasis complicada con coledocolitiasis resuelta por CEPRE, presencia de colelitiasis asintomática, resolución espontánea del cuadro de coledocolitiasis o dilatación persistente de la vía biliar común tras la CEPRE. Muy bien, pues como muchos de ustedes identificaron, este caso se trató de un paciente con coledocolitiasis, ¿ok? Entonces ya hablamos bien de qué quiere decir cada una de las palabras. Coledocolitiasis se refiere a la presencia de litos en la vía biliar común, ¿ok? No necesariamente tienen que tener una infección asociada. Si el paciente con coledocolitiasis se presenta con fiebre, ¿cómo la van a llamar? ¿Qué va a ser ese cuadro? Ah, colangitis asociada a coledocolitiasis. Exactamente, Diego, esa es la respuesta correcta. Entonces, coledocolitiasis surge en distintos escenarios. Podemos dividirla como coledocolitiasis primaria, que es cuando el lito se forma propiamente dentro de la vía biliar. Secundaria, que esto es lo más común y esto es asociado a colelitiasis. Entonces, un paciente que tenía litos en la vesícula, que de repente los empieza a pasar por el cístico y hace coledocolitiasis, ese es el escenario más frecuente. Y hay pacientes en donde ya se les hizo una colecistectomía y pueden llegar a formar nuevos litos. Esto lo conocemos como coledocolitiasis post-colecistectomía. ¿Ok? La clínica son pacientes que se presentan similar a todas las patologías de la vía biliar, con dolor abdominal tipo cólico en el cuadrante superior derecho, aunque este dolor es más intenso y mayor, tiene mayor duración que en los cólicos biliares como tal. Similar, van a tener una presentación postprandial y van a tener irradiación igual referida al hombro o a la escápula derecha. Se asocia a náusea, vómito, fiebre, y muy importante en cuanto al cuadro clínico, hay que explorar y preguntar por acolia, coluria y prurito, y explorar si el paciente tiene ictericia. Muchas veces el paciente no lo ha notado, pero está ictérico. Entonces, revisar dirigidamente debajo de la lengua, las escleras,
a nuestros pacientes en quienes sospechemos coledocolitiasis. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio vamos a pedir? Similar a los pacientes con colecistitis, hay que ver primero que no tengan datos de inflamación sistémica y que si tienen datos de inflamación sistémica, que no tengan alguna otra complicación asociada, que no tengan falla hepática, renal, falla respiratoria. Hay que ver qué complicación puede tener un paciente con coledocolitiasis. Ya por ahí Diego nos dijo que puede tener colangitis, pero ¿qué más puede tener como complicación a órganos adyacentes? ¿Qué se les ocurre? Pancreatitis, exactamente. Esa es la respuesta. Entonces, pancreatitis biliar es una entidad frecuente en el contexto de coledocolitiasis. Colangitis biliar o colangitis secundaria a coledocolitiasis también es una complicación frecuente de la coledocolitiasis. Entonces, hay que descartar que el paciente no tenga colangitis y esto lo vamos a ver con leucocitosis PCR. Hay que descartar que no tenga pancreatitis, lo vamos a ver con lipasa o amilasa, ¿ok? Y una vez que nosotros integramos nuestro diagnóstico clínico, perdón, por laboratorio se me olvidó hacer hincapié en cómo están las pruebas de funcionamiento hepático y aquí es muy importante que el paciente se va a presentar con datos de colestasis. Colestasis la podemos evaluar clínica y laboratorialmente. Clínicamente ya dijimos que van a tener ictericia, coluria y acolia, eso es por colestasis. Laboratorialmente van a tener bilirrubinas elevadas a expensas de la bilirrubina directa, pueden tener también ALT y AST discretamente elevadas, y esto es por citólisis, es decir, cuando hay estasis biliar, este reflujo puede causar algo de citólisis de los hepatocitos y tener una elevación discreta de ALT y AST, aunque esta elevación va a estar dada en el rango de los cientos y no de los miles, como es el caso, por ejemplo, de las hepatitis virales, por ejemplo, que se presentan con AST y ALT de 1500, 1800, 2000. Estos van a tener algo un poco más discreto, 180, 200, nunca va a pasar del rango de 1000. Podemos tener también GGT elevada, podemos tener la fosfatasa alcalina elevada. Y una vez que nosotros por laboratorio y clínica dijimos que nuestro paciente pudiera tener coledocolitiasis, vamos a pasar a los estudios de imagen. Otra vez, el primer estudio que vamos a solicitar es ultrasonido. Nuevamente, porque es un estudio barato, accesible y que no es invasivo. Y lo más importante es que tiene una excelente sensibilidad para diagnosticar dilatación de la vía biliar. Nada más hagan este razonamiento. Si el paciente tiene un lito aquí abajo, de manera retrógrada, esta vía biliar se va a dilatar. ¿Cuánto se va a dilatar? Por arriba de 1 centímetro, ¿ok? Y se va a dilatar aquí, se va a dilatar también en la porción intrahepática. A veces el ultrasonido no es tan sensible para ver los litos, es decir, si el lito es de 8 milímetros y está aquí bien abajo en el páncreas, que recuerden que eso ya está en el retroperitoneo, muy abajo, muy posterior, tal vez el ultrasonido no lo vaya a ver, pero el simple hecho de que el ultrasonido vea dilatación de la vía biliar nos debe de hacer sospechar que hay un lito que está obstruyendo esa vía biliar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ultrasonido, ¿ok? Ahora, si ustedes hicieron un ultrasonido, ven que hay dilatación de la vía biliar, pero sospechan que pudiera estar tapada esa vía biliar por alguna otra razón, ¿qué otra cosa puede tapar la vía biliar? ¿Qué se les ocurre? Lodo biliar, parásitos, ajá, tumor, exactamente, Itzel, esa era la respuesta que buscaba. Parásitos la pueden tapar, lodo biliar también lo puede tapar, pero un tumor también lo puede tapar y eso es algo que no queremos pasar por alto, ¿ok? ¿En qué paciente, Itzel, tú que contestaste primero tumor, en quién vas a pensar que pudiera tener un tumor? Ya dijimos que lo clásico, por ejemplo, de coleocolitiasis es una mujer de 42 años, etcétera, etcétera. ¿Qué paciente te van a poner que tú dirías, híjole, le quiero descartar que no tenga un tumor?
Un paciente de más de 50 años, dice Aisha, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de la historia no va a cuadrar con una simple coledocolitiasis? El tiempo del cuadro, excelente. ¿Qué diferencias crees tú, Aisha, que tendría el tiempo del cuadro de coledocolitiasis con el cuadro de un tumor? Síntomas B, nos dice Meli. Va a tener mayor evolución el tumor, exacto. Entonces, todo eso y alguna otra cosa, pérdida de peso ponderal, exactamente, Mauricio, ahí dentro de los síntomas B. Alguna otra cosa en la historia clínica que digan, este paciente hay que ver que no tenga un tumor, de sus antecedentes personales patológicos. Familiares, sí. ¿Qué más? Una última, ya les estoy sacando ese antecedente que sé que todos es algo muy obvio. Fumar, exactamente. Entonces, Greta, si tú tienes a un paciente, no sé, un hombre de 75 años que viene porque está amarillo, tiene coluria, acolia, y cuando tú lo interrogas te dice pues que no le duele, que no ha tenido fiebre, pero que ha perdido peso, es fumador, y tú lo exploras físicamente y le palpas el fondo de la vesícula biliar y no le duele. ¿Cómo se llama ese signo? Courvoisier, exactamente, Greta. Entonces, el signo de Courvoisier es una vesícula palpable que no es dolorosa. Usualmente lo vemos en neoplasias, pero también lo podríamos llegar a ver en coledocolitiasis, ¿ok? Pero lo clásico es que sea en neoplasias. Todo este rollo se los platiqué porque es muy importante que veamos al paciente que nos están poniendo. Siempre lo más frecuente es que sea coledocolitiasis, pero ustedes tienen que tener un sexto sentido que los alerte de que no deben de pasar por alto la probable presencia de un tumor, por ejemplo, que están evaluando a su paciente que es añoso, fumador, perdió peso, etcétera, etcétera. Ahora, si el paciente es diferente, digamos que es un paciente de 3 años que viene itérico, viene con fiebre, tú lo exploras físicamente y tiene una masa palpable en el hipocondrio derecho, ¿qué te gustaría descartar en ese paciente? Pediátrico, ictericia, masa palpable en el hipocondrio derecho. Des- Hepatoblastoma, sí, que no tenga tumores o malformaciones asociadas al desarrollo, ¿no? Que no tenga un hepatoblastoma, que no tenga, por ejemplo, un quiste del colédoco. Entonces, vean al paciente que les están poniendo en el caso clínico para que ustedes puedan dirigir su respuesta de esta manera, ¿ok? Entonces, después de todo este rollo, el estudio de imagen inicial es el ultrasonido. Si sospechan otra cosa, si sospechan que pudiera tener un tumor, hay que pedirle una tomografía. Tenemos la opción de hacerles a los pacientes colangio, resonancias y ultrasonido endoscópico, que son muy sensibles para ver litos pequeños en la vía biliar o ver lodo biliar. Y la CEPRE también lo ponemos como estudio diagnóstico y es un excelente estudio porque es tanto diagnóstico como terapéutico, aunque no va a ser el primer estudio al que vamos a mandar al paciente. Eso creo que lo tienen todos muy, muy claro, ¿no? La CEPRE va a ser una vez que tengamos establecido el diagnóstico de este paciente. Ahora, ¿por qué es importante determinar si nuestro paciente puede o no tener coledocolitiasis? Porque de eso depende lo que vamos a hacer para manejarlo. Y otra vez les voy a hacer por aquí una esquemita de la vesícula biliar. Si tienen su vesícula así, bueno, imaginen que eso es una vesícula. Entonces, tienen la vesícula que tiene litos aquí y además ustedes creen que el paciente puede tener un lito aquí. ¿Qué hay que hacerle a este paciente? ¿Cómo lo vamos a tratar?
hay que destaparle la vía biliar, ¿no? Hay que hacerle una CEPRE, que todos estamos de acuerdo en eso, para extraer el lito, pero ¿qué más le tenemos que hacer al paciente una vez que ya le sacaste el lito? Hacer colecistectomía, exactamente, Diego. Lo que no queremos es que vuelva a tener un cuadro de coledocolitiasis. Entonces le hacemos la CEPRE y luego le hacemos una colecistectomía. Si tú a tu paciente que sospechas que puede tener coledocolitiasis, vas y nada más le quitas la vesícula, le vas a dejar el problema del lito ahí abajo, ¿no? Y no le vas a resolver el problema por el que vino inicialmente, y esto se puede complicar con colangitis, pancreatitis y todo lo que ya platicamos. Entonces, existen estas guías que nos ayudan a predecir el riesgo de que nuestro paciente tenga o no coledocolitiasis. Estas son de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal. La más reciente revisión es de 2019, en donde se clasifica el riesgo o los factores predictores como de riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir riesgo alto? Que si el paciente tiene alguno de estos factores, más de 50% de las ocasiones va a tener un lito aquí. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, entre el 10 y 50% de las ocasiones va a tener un lito aquí. Y si tiene un riesgo bajo, que no lo enlistamos aquí, ahorita les voy a explicar cómo se determina riesgo bajo, tiene menos de 10% de probabilidad de tener un lito. Entonces, sabiendo estos porcentajes, vamos a determinar qué vamos a hacer. Si tu paciente llegó con dolor abdominal, todo lo que ya platicamos, un cuadro de dolor en el hipocondrio derecho, y tú determinas que tiene un riesgo bajo para coledocolitiasis, lo puedes llevar a colecistectomía de entrada. Es decir, la probabilidad de que tenga un lito aquí abajo es muy pequeña, es de menos del 10%. Entonces, lo puedes llevar a quitarle la vesícula, casi nunca van a tener un lito ahí y no le vas a dejar un problema. Si tu paciente tiene riesgo alto, lo que vas a hacer es, de entrada, le vas a hacer una CEPRE, porque tiene más del 50% de probabilidades de tener un lito, y además le vas a quitar la vesícula. Y si tu paciente tiene un riesgo intermedio, hay que explorar con otros métodos de imagen si tu paciente tiene coledocolitiasis o no. ¿Cuáles son esos métodos? Me voy a regresar aquí un poco. Les podemos hacer una colangio-resonancia magnética, un ultrasonido endoscópico, y si no tenemos acceso a eso, le podemos hacer una colecistectomía con colangiografía transoperatoria. O sea, lo que queremos descartar es que no le vayamos a dejar un lito ahí cuando le quitemos la vesícula, ¿ok? Ahora, vamos a desglosar los factores de riesgo. Por ahí, Diego nos dice, en las opciones de riesgo alto o intermedio, bilis totales más de 4 y conducto biliar dilatado ya es CEPRE. Basta con tener solo uno. Sí, exacto. Es lo que vamos a desglosar ahorita, Diego. Entonces, si tu paciente tiene un lito visible, tiene clínica de colangitis, tiene bilis totales por arriba de 4 o dilatación de la vía biliar, ese es un riesgo alto. Hay que llevarlo a CEPRE de entrada y luego le quitamos la vesícula. Si no tiene ninguno de estos factores, pero es un paciente de más de 55 años, tiene alteraciones en la química hepática distintas a las bilis, lo que ya dijimos, ALT, AST, fosfatasa, GGT discretamente elevadas, o que tenga el conducto biliar como un dilatado, pero las bilis no estén tan elevadas, vamos a decir que tiene un riesgo intermedio. Ahí lo vamos a llevar a colangioresonancia, ultrasonido endoscópico o colecistectomía con colangiografía transoperatoria. Y finalmente, si no tiene ninguno de estos factores predictores, decimos que tiene un riesgo bajo y lo podemos llevar a colecistectomía de entrada. ¿Ok? Esto es nada más redundar en lo que ya explicamos de las diferencias entre colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. Ya no voy a ahondar más en eso. Quiero saber, antes de pasar al desglose del caso, si tienen duda del tratamiento de coledocolitiasis, porque creo que es importante y siempre se llegan a confundir. Muy bien. No veo dudas. Voy a cerrar el chat. Si escriben algo, lo veré más adelante y respondemos esa duda. Entonces,
Regresando al caso, otra vez, mujer de 50 años, este es nuestro paciente, acordémonos siempre de las tres P's, este es nuestro paciente que viene por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho de 12 horas de evolución, es constante, intenso, tiene náusea y vómito y nos empiezan a dar datos clave, tiene orina de color oscuro, tiene ictericia, tiene fiebre, morfi negativo, entonces todo indica con la orina de color oscura que tiene colestasis, que tiene algo de infección asociada porque tiene 38,3 de temperatura y en los estudios de laboratorio nos reafirman que tiene colestasis con bilirrubinas totales de 6,8 y directa de 5,4. Además nos dicen que el ultrasonido tiene dilatación de la vía biliar y aparte le ven un lito. Entonces este paciente definitivamente tiene qué diagnóstico. Vamos, nada más a ver. Por ahí pregunta Shadeni si podemos repetir el caso de un riesgo intermedio. Si el paciente tuviera riesgo intermedio, Shadeni, lo, vamos a llevar al paciente a colecistectomía eventualmente, pero queremos asegurarnos que no le estemos dejando un lito ahí, porque tiene entre 10 y 50% de probabilidades de tener un lito. Entonces, en ese caso, hay que investigar con estudios más sensibles. Recuerda que el ultrasonido es excelente para ver dilatación, pero no siempre ve el lito. Estudios más sensibles para ver litos son colangio-resonancia magnética, ultrasonido endoscópico o colangiografía transoperatoria. Muchas veces en México no tenemos resonancia o ultrasonido endoscópico, entonces en México lo que hacemos generalmente es llevamos al paciente a colecistectomía y le hacemos una colangiografía transoperatoria que no es más que echarle contraste a la vía biliar, tomar imágenes y ver que no esté el lito ahí tapando algo que no vimos con el ultrasonido. Si ese fuera el caso, podemos sacar el hito transoperatorio o hacerle una CEPRE después. Eh, Muy bien, entonces esta paciente gritaba que tenía coleocolitiasis y además tiene colangitis asociada, tiene 38,3 de temperatura. ¿Y qué más tenía de coleocolitiasis? De colangitis, leucocitosis, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado? La respuesta correcta es CEPRE con extracción del cálculo. ¿Por qué este es el paso inicial? Porque la paciente tiene riesgo alto de coleocolitiasis y va a necesitar que la llevemos a cirugía después de hacerle la CEPRE para extraerle el cálculo. Aquí pudimos habernos confundido porque nos dice cuál es el siguiente paso más adecuado. Siempre en el caso de colangitis vamos a empezar con antibióticos y ya después vamos a resolver el cuadro de oclusión. Y esta podría ser la respuesta, antibióticos intravenosos, pero luego nos ponen en esta opción colocar una sonda nasogástrica. No tiene mucho que ver con colangitis, entonces por esa razón descartaríamos esta opción. Colecistectomía laparoscópica sí se la vamos a hacer después de que le destapemos la vía biliar. Observación y manejo sintomático no es correcto. Entonces la respuesta correcta era la letra C. Después nos dicen cuál es la complicación más frecuente que puede surgir tras realizar una CEPRE. Todas estas pueden surgir definitivamente, pero lo más frecuente es pancreatitis aguda y para prevenir pancreatitis aguda, eh, colangitis asociada a coledocolitiasis, exactamente, Diego. Para prevenir pancreatitis aguda posepre, ¿qué le indicarían al paciente? Indometacina, ¿por qué vía? Y B, rectal. Rectal es la respuesta correcta. Entonces, en pacientes en donde el endoscopista o el cirujano que está haciendo la CEPRE sospecha que pudiera llegar a tener una pancreatitis posepre, se le administra indometacina rectal para disminuir la incidencia de pancreatitis aguda posepre y después nos dicen cuál de las siguientes indicaciones justificaría hacer la colecistectomía en el paciente, pues que ya hayamos resuelto la coledocolitiasis, eh, una colelitiasis complicada con coledocolitiasis que se resolvió por CEPRE. Colelitiasis asintomática no necesita cirugía, resolución espontánea del cuadro de coledocolitiasis, probablemente como quiera necesite que le hagamos una colecistectomía y dilatación persistente de la vía biliar como un TRACEPRE
no le vamos a hacer una colecistectomía de entrada. Si todavía persiste dilatada la vía biliar, hay que resolver esa dilatación antes de hacer la colecistectomía. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Continúa.